¿Cómo andan? Buenas tardes. Espero que tengan una linda jornada, que estén tranqui en casa, o donde estén, pero tranqui, sin frío. Bajó un poquito la temperatura ahora que se escondió el sol, después de una linda mañana. Bueno, estamos arrancando una, un nuevo encuentro, digamos, una nueva posibilidad, digamos, oportunidad para encontrarnos y compartir entre todos y todas eh, reflexiones y debates y abrir debates acerca de las problemáticas que se suscitan en los medios masivos de comunicación y en general entre ellos, o sea, los medios y nuestra intervención en ellos, eh, o qué tipo de lectura hacemos en ellos o en relación a ellos, digamos, y a lo dicho. Eh, en general lo que, digamos, para quienes son nuevos, nuevas, solemos tomar alguna temática coyuntural, o sea, algo que aparece en la semana, o que viene flotando en las semanas, o tal vez no, pero bueno, en general agarramos eso, o cazamos lo que viene en la semana, y lo traemos un poco a la mesa para poder desmenuzarlo. Eh, ¿Cómo andás, Betiade? Buenas tardes, iba a decir buen día. Lo tenemos para desmenuzarlo, justamente para deconstruirlo, para poder analizarlo de una manera un poco más profunda y ver qué se esconde detrás de ese tipo de cuestiones. Porque la realidad no es que eh, este taller persigue algún tipo de postura en particular. Obviamente, digamos, todos, todas tenemos nuestra postura, yo tengo la mía, pero la idea un poco acá se trata de analizarlo más en profundidad, ¿no? No simplemente delatar o, eh, ¿cómo se diría? Cuando algo es denotar, ¿no? ¿No? Digo, no se trata de denotar eh, la postura, sino más bien se trata de profundizar, digamos, respecto a ciertos relatos, ciertos mitos que circulan y que en general naturalizamos con mucha facilidad, no nos detenemos en la cotidianeidad a desmenuzarlos, a pensar qué hay detrás de ello, a pensar por qué, a pensar en la historicidad, en la construcción histórica de ese concepto o de ese relato o de ese mito. Y digo mito porque parece mito, digo, es como algo, suena feo, ¿no? Pero desde el mito de Barth, digo yo, desde lo bartiano, desde aquellos discursos estancos que circulan y que en general aprendemos, con H, y nos apropiamos y solemos repetir a veces sin reflexionar al respecto. No quiere decir que después de analizarlo no lo sigamos repitiendo y que esté mal repetirlos. Lo que quiero decir es que es interesante poder apropiarse de ciertos discursos a partir de el acuerdo o el desacuerdo con ellos mismos y tener la posibilidad consciente y concreta de poder, digamos, de poder emitirlos de una manera consciente, concreta, digamos, no desde un lugar si se quiere, desconocimiento o ignorancia. Y no estoy en detrimento de la ignorancia, digo, todos somos ignorantes, todas somos ignorantes, solo que en diferentes cosas. Y en el lugar en donde me toca posarme es en análisis de medios, que es este taller que tengo la suerte de coordinar hace un tiempo ya extenso, al principio de la presencialidad y en este momento desde la virtualidad. Bueno, después de ¿cómo andas, Raquel? Después de esta introducción larguísima para poder explicar este tipo de cuestiones, digo porque en general también, ¿cómo andas, Cora? Tenemos, ¿cómo andas, Adri? Tenemos este ingreso, digamos, de nueva gente, nuevo público, y está bueno siempre poder abrir a ese público qué es lo que hacemos, de qué hablamos eh, y hacia dónde en general apuntamos, ¿no? Eh, Eso es importante, por lo menos lo considero así. Bueno, hubo un hecho muy relevante esta semana que valió memes, valió reflexiones, valió enojos, valió silencios, valió ataques, valió un montón de cuestiones y que me parece que es muy rico e interesante para poder empezar a
trabajar. Que es, por supuesto, aquel discurso digamos, que el presidente dio en la Casa Rosada respecto a la cuestión del origen de los argentinos y las argentinas, ¿no? Que por supuesto, digamos, se extrajo una parte y se descontextualizó, estamos de acuerdo, pero que esconde algo de fondo y está bueno poder elaborarlo. ¿Qué es lo que dijo digamos, qué es lo que fue al respecto del discurso? Lo que se dijo fue que los mexicanos venían de los indios, los brasileros venían de la selva, pero nosotros los argentinos vinimos en barcos de Europa, básicamente. Esto que causó tanta controversia y que por supuesto hace ruido, digamos, desde el punto de vista enunciativo, pero no solamente desde el lugar de la enunciación, sino desde el lugar del enunciante. O del enunciador, mejor dicho, ¿no? Digo, porque la heteroclicidad del lenguaje permite nombrar las cuestiones de una manera amplia, así que la realidad es que quienes estén con el libro de la Real Academia Española adelante, lo digo como comunicador, nada, les va a servir como una cuestión de arbitrariedad. Pero lo cierto, ¿cómo andas, Elena? Lo cierto digamos, de todo esto es que el lenguaje es heteróclito. Y como tal, nos da la posibilidad de hablar de la manera que querramos, siempre y cuando, por supuesto, haya una cuestión de código común con a quién estamos enunciando. O sea, a quién estamos dirigiendo el mensaje, ¿no? De enunciatario. Enunciador y enunciatario. Bueno, ¿qué pasó? Dijo entonces el presidente esto que acabo de decir, que los mexicanos venían de los indios, que los brasileños venían de la selva y que los argentinos veníamos de barcos de Europa. Bueno, obviamente, digamos que esto causó muchísima controversia y por supuesto que causa controversia, no por el mensaje en sí mismo, o sea, mejor dicho, no solo por el mensaje en sí mismo, sino por quién lo está diciendo, que es nada más y nada menos que el máximo mandatario y representante de argentinos y argentinas, digamos. Y la pregunta ahí es, claro, obviamente, digamos, ¿a quién representa? Si esto es real, si esto es ficticio. Por supuesto que como anuncié al principio y como anuncié al principio del taller, esto va mucho más en profundidad y tiene que ver justamente con el análisis de medios. No en particular con el análisis del discurso del presidente. Pero lo vamos a hacer de todos modos para entrar en otro lugar que es el análisis propiamente dicho de los medios masivos de comunicación. Bien. Por supuesto que es controversial desde el punto de vista en que los orígenes son bien diversos, ¿no? Y que la naturalización, o mejor dicho, la generalización de los orígenes tiene básicamente por meta, podría decir, la formación de cierta clase de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos y qué tipo de ciudadanas quiere formar, ¿no? La educación pública en la República Argentina a partir de los decires de ciertos funcionarios o ciertos mandatarios? En este caso, el presidente de la Nación Argentina, ¿no? Estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que, por supuesto que existe una heterogeneidad de orígenes, ¿no? No sé, mis abuelos fueron sobrevivientes del Holocausto, mi abuela nació en Viena, en Austria, mi abuelo nació en Lviv, ahora actualmente Ucrania, en aquel momento era Polonia, ¿no? Y esta heterogeneidad, digamos, en general, se da justamente de manera amplia, porque la heterogeneidad tiene que ver justamente con los recorridos diversos de las diferentes familias y diferentes las diferentes nomenclaturas que tenemos, ¿no? Diferentes formas de nombrar, la apropiación de diferentes significantes. ¿Qué es lo que para nosotros significa una palabra? Bien distinta, ¿no? ¿Qué es el judaísmo para mí? ¿Qué es el judaísmo para, no sé, cada uno, cada una de ustedes? Por ejemplo. Y vamos a ver que si bien alguna cuestión en común tenemos, la realidad es que simbolizan cosas distintas para cada quien. Lo cual hace que haya un nivel de complejidad que sea inabordable en cierto discurso para poder acaparar a todo el mundo.
Pero esto es una problemática institucional, no es una problemática del presidente de la nación. Cuando en general tenemos la posibilidad de ir hacia un discurso que sea totalizador, nos comemos, bien digo, nos comemos la particularidad o la individualidad de cada quien. Y eso, por cierto, digamos, al no discriminar, discrimina. ¿Qué quiero decir? Que la discriminación es la diferenciación como tal. Por supuesto que hay maneras y maneras de discriminar. Hay, obviamente, discriminación racial, digo, que ahí es, digamos, hablar de raza y no hablar de etnias. Digo, existen, por supuesto, parámetros que puedan ser o puedan resultar agresivos, nocivos para un otro, para una otra. ¿No? Cuando se habla de razas en vez de etnias, cuando se habla de, cuando se categoriza en base a lo bueno o lo malo, ¿no? Cuando se maniquea. Che, no, esto es malo y esto es bueno. La realidad es que son maneras particulares, ¿no? Pero lo interesante siempre es entrar en esa cuestión dialéctica, ¿no? En esas discusiones en donde no hay supresión de uno sobre otro, sino que hay debate, hay discusión, ¿no? Esto es lo interesante, no el lugar de suprimir, el lugar de integrar y el lugar de poder discutir. Este taller es un taller de discusión, claramente. No es un taller de supresión. No hay una opinión que valga más que otra. Hay opiniones distintas con diferentes tipos de fundamentos. Y déjenme decirles después hacia dónde vamos a ir, porque la realidad es que lo interesante de toda esta discusión no va de la mano, vuelvo a repetir lo mismo, de categorizar de una manera, digamos, mayor o menor. Por supuesto que los dichos del presidente de la nación para mí son una llamada clave y clara, ¿no?, a la falta de integración que existe en las características individuales. Por supuesto que esa individualidad, como así mismo, la totalización, es imposible de abordar. Y esto se da en todos los marcos. Toda teoría, toda ideología, toda orientación política no aborda a la totalidad. ¿Por qué no aborda a la totalidad? Porque somos seres distintos, diferentes. Y tenemos pensamientos diferentes. Por supuesto que intentamos, y esto es lo interesante, intentamos integrar, intentamos dar lugar. Pero como somos ignorantes, solo que en diferentes cuestiones, nos abrazamos en general, nos aprehendemos a lo conocido. Y lo desconocido nos resulta raro, nos resulta tal vez agresivo. Digo, todos los animales lo hacen. Nosotros tenemos raciocinio, pero todos los animales lo hacen. Digo, cuando un animal tiene miedo, o ataca o huye. La tercera opción es paralizarse, pero bueno. Ahí surge una problemática también respecto a la cuestión que es el cómo actuar. Pero por instinto, ¿no? No somos animales, no somos seres instintivos, digo, en general, no somos seres pulsionales, pero más allá de eso, me resulta interesante traer a discusión este tipo de cuestiones. Entonces, por lo general, el producto de nuestro discurso es el producto de nuestra educación, es el producto de nuestra historia. En este caso, por supuesto, el presidente de la nación delató inconscientemente su formación desde un lugar eurocéntrico, ¿no? Quienes venimos de Europa. En mi caso particularmente, yo, soy un producto de barcos de Europa. Pero tal vez Milagro Sala no. Por ejemplo. Digo, para encontrar alguna alianza política con el presidente, ¿no?
Lo cual, por supuesto, no la hace más ni menos argentina. La argentinidad es básicamente tiene ciertos requisitos, que son, entre otros, nacer de este territorio. Eso nos hace argentinos, argentinas. Pero, por supuesto, toda la cuestión cultural tiene que ver con la aprehensión a ciertas características propias de la cultura, ¿no? El mate es argentino, el dulce de leche es argentino, la virome es argentina, no sé, qué sé yo, eh, la tonada cordobesa es argentina, qué sé yo, no sé, digo, para decir algo que el torino es argentino, no sé, para decir cosas que nos representan como argentinos o como argentinos, el tango, no sé. Puedo así nombrar un montón, Boca Juniors, River Plate, digo, no sé, el fútbol. Pero este tipo de características, en realidad, no moldean en general en qué es argentino o argentina. La realidad es que la argentinidad tiene que ver justamente o puntualmente con la, digamos, con la nacionalidad o con la nacionalización, ¿no? Y esto tiene que ver con el Estado-nación al que se representa. Lo cierto es que tiene que ver con una disposición política, que por supuesto después podemos retomar y ver cuál es la cuestión. Ahora, digamos, todos tenemos y todas tenemos una opinión formada al respecto y podemos defender más o menos, che, bueno, pero hay algo que es interesante y que tiene que ver con, digamos, y acá es donde un poco engancho con la cuestión de los medios, y tiene que ver con la cuestión de la formación. Y esto no es algo menor. ¿Por qué? Porque comunicadores, periodistas, como quieran llamarlos o llamarlas, requieren, para llegar en la mayor amplitud posible a un público determinado, una formación amplia. Y una formación que sea crítica, que esté despojada de una conformidad, sino que esté más bien cercana a una posición experimental. No hay teoría sin praxis, ¿no? Entonces, lo interesante de formarse como comunicador o como comunicadora va de la mano de la cuestión experimental, de no conformarse con una postura. Esto viene a colación también de todo lo que tiene que ver con el periodismo militante. Porque el periodismo militante tiene una postura, la postura militante, y la postura representativa de una postura militante particular, la que sea que fuere, ¿no? Y es muy cercenadora esa postura, porque es una postura que no amplía, sino que más bien se enquista, se halla en un lugar determinado. Ojo, la especialización no necesariamente va de la mano de la cuestión de enquistarse. Es decir, el que es periodista especializado en espectáculos, por decirlo de alguna forma, si amplía su horizonte, tiene la posibilidad de comunicar de una manera distinta, hacia un público diferente, de una manera amplia. Muy bien. Cuando las cuestiones se circunscriben a un lugar particular, ese lugar exclusivo lo que hace es excluye y deja fuera al resto. Por supuesto que si esto es enunciado, si esto es delatado, si esto es explicitado, por supuesto que hay una mayor probabilidad de que eso se circunscriba de una manera transparente. Ahora, si hay apropiación, es decir, yo les hablo a todos y a todas, pero en realidad obviamente no lo es, pero él o la periodista o él o la comunicadora piensan, él o la comunicador comunicadora, ¿no? Pero piensan, ¿no? En esta cuestión y creen en esta cuestión, entonces se vuelve mucho más difícil. El periodismo parte de la duda. De allí parten los trabajos y la investigación, no desde las certezas.
lo certero en general dificulta la posibilidad de la ampliación. La leo a Betia de una vergüenza como se expresó. Sí, sí, estuvo mal. Estuvo realmente mal a mi criterio, ¿no? Digamos, o sea, por supuesto que, más que nada estuvo impreciso, por supuesto. Pero lo que está de fondo, digo, y eso es lo que hay que entender, es qué es lo que delata eso, que hay una formación eurocéntrica, ¿no? Que nosotros pensamos que formamos a un montón de ciudadanos y ciudadanas como descendientes europeos. Y en realidad acá, digo, habitaban personas antes de que vinieran de Europa. Entonces, y permanecieron, ¿no? Y hubo multiculturalidad, hubo mixturas de etnias y hubo intercambios, por supuesto, los tres tipos de intercambio, que son intercambio de bienes, intercambio de parentesco e intercambio de mensajes, que son los tres tipos de intercambios. Hubo intercambios, entonces hubo apropiación de etnia, hubo apropiación de bienes y también hubo apropiación de mensajes y de formas de hablar y de formas de transmitir. Digo, el lunfardo, por ejemplo, ¿no? Que fue traído desde el italiano. Eh, bueno, nosotros tenemos el yiddish, el ladino. Nosotros quienes profesamos ciertos credos. Eh, bueno, cuando digo nosotros, ahí integro, por ejemplo, y desintegro del otro lado, excluyo. Digo, es importante, por eso digo, desde la transparencia, hablar desde este lugar. Y todos los mensajes, en general, que naturalizamos y que nos apropiamos, en realidad tenemos que pensar que inconscientemente los tenemos traídos desde cierto lugar, a partir de la aprehensión de cierta lógica. Amalia dice, ¿cómo andas, Amalia? Yo me imagino lo mal que deben haber sentido los mexicanos, los brasileños y los pueblos originarios, por supuesto. Y también que vinimos de Europa, pues yo no me sentí cómodo, ¿no? Si bien soy un descendiente europeo. Entonces, descendiente, digamos, o sea, mis padres fueron argentinos, pero, por ejemplo, mis bisabuelos del lado de mi padre fueron todos europeos, y mis abuelos del lado de mi madre fueron todos europeos. Entonces, soy como descendiente de europeos, ¿no? De alguna manera u otra. Dice María Esther, ¿cómo anda María Esther? ¿Cuál es el medio transparente? El medio transparente es el que transparentamos nosotros, nosotras, a partir justamente del análisis. No hay transparencia en general. No hay transparencia pura. Pero sí tenemos la posibilidad de transparentar, o por lo menos de liberar de cierta opacidad algunos mensajes a partir del conocimiento. Entonces mi propuesta, desde este taller, desde este humilde lugar, con vigilado un poco, o más bien acompañado por ello los libros, digo que lo interesante es la riqueza, por supuesto, de indagar, la riqueza de, por supuesto, intercambiar, la riqueza de experimentar y la riqueza también de pensar en alternativas para este tipo de cuestiones que en realidad son tapujos que a veces nos impiden ver más allá. Entonces, ¿cuál es el medio transparente? En definitiva, el medio transparente es el que logramos transparentar, aclarar, si se quiere visualizar, más que algo de claro oscuro, a partir del conocimiento. Cora dice, en síntesis, fue un mal momento que afectó a muchos. Fue una imprudencia, claramente. Lo interesante sería, obviamente, que pida disculpas de manera abierta. Todos tenemos todos tenemos derecho, digamos, y además todos nos equivocamos. La realidad. Yo también me puedo equivocar por algo que digo. Sería interesante también que haya una autorreflexión de parte del presidente y que haya un mensaje concreto se quiere, reparación, ¿no? Con respecto a esto que haya dicho. Pero lo más interesante en realidad es cómo se apropiaron los medios de este tipo de cuestiones y todo el circo y la laraca que hicieron, ¿no? Y cómo algunos medios callaron también. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque no es algo para silenciar. Así como, digamos,
se abren debates acerca de, por ejemplo, la cuestión del embarazo y su interrupción, la cuestión del derecho a los diferentes géneros, las reivindicaciones a eh, jubilados, jubiladas, ¿no? Quienes terminan su etapa como aportantes y que se encuentran en condiciones de recibir aportes, así como se abren lugares, digamos, para discutir y debatir, para ampliar la posibilidad de los derechos y ser una sociedad más inclusiva, también es interesante que no hay que dejar escapar que este tipo de discursos, por supuesto, excluyen y estigmatizan, ¿no? No dijo, por supuesto, que era malo venir de la selva, ni dijo que era malo ser indios. La realidad es que los indios son de la India, ¿no? Acá hay indígenas o pueblos originarios. Digo, voy a decirlo medio en criollo, se mandó un montón de cagadas en el discurso. Entonces, me parece que en un lugar y en un momento en el cual la política se transforma digamos, transforma el equívoco o el error, para decirlo de una manera le voy a decir de una manera más psicoanalítica, transforma el equívoco en un lugar de debilidad, lo más interesante es pensar que todos nos equivocamos y todas nos equivocamos y que el lugar de reivindicación, lejos de ser un lugar de debilidad, es un lugar humanizador o humanizante en esos términos. Nos transforma en seres humanos que aprendemos, sin H esta vez, ¿no? Cada vez que nos equivocamos. Bueno, espero que tengan una buena semana. Fíjense en los diferentes artículos, a ver cómo cada medio utilizó este tipo de cuestiones. Es interesante que ustedes hagan su propia investigación, no solamente que yo les traiga para investigar algo, sino que yo les tiro un poco el puntapié inicial, disparador, para que puedan indagar al respecto. Cuídense mucho y nos vemos el lunes que viene con un poco más de este análisis de medios. Beso grande a todos y todas. Sigan con la discusión. Esto es lo más interesante y lo más rico. Y hagan su estudio y tráiganlo para compararlo al foro. Saludos. Buena semana.